queremos en esta ocasión hablar de la aplicación del método de Newton a la solución de sistemas de ecuaciones no lineales. Un sistema tal de ecuaciones no lineales se puede expresar de esta manera sucinta: f1 de x1, x2, xn es igual a 0, f2 de x1, x2 hasta xn es igual a 0, y así sucesivamente, donde f1, f2 y fn pues son ciertas funciones, y al menos una de ellas es no lineal. Para ilustrar el método de Newton, vamos a considerar un caso muy sencillo en el que tenemos únicamente dos ecuaciones no lineales en dos incógnitas, f1 y f2 de x1 y x2 igual a 0. Vamos a considerar, como es un método iterativo, vamos a considerar que conocemos aproximaciones iniciales para x1 y x2, que le llamamos x1 0 y x2 0. Y queremos encontrar nosotros nuevas aproximaciones x1 y x2 de la manera siguiente. x1 es igual a x10 más un término de corrección delta x10, y también x21 es igual a x20 más un término de corrección delta x20. Pues estas aproximaciones, en principio, pues deben ser tales que acerquen los valores de las funciones f1 y f2 a 0. Es decir, esperamos que tanto f1 como f2 de estas nuevas aproximaciones x1 y x2 se asemejen o se aproximen a 0.
si escribimos lo que es tanto x11 como x21, aquí tenemos lo que es x11 y aquí tenemos lo que es x21 y lo vamos a sustituir x11 acá y x21 acá. Sí, espero que estén viendo ahorita en pantalla. Ay. Quiero compartir. A ver. Sí, espero que sí estén viendo esta página que está en OpenBoard. Entonces decíamos que íbamos nosotros a sustituir x11 y x21 aquí en estas expresiones de f1 y de f2. Y entonces obtenemos estas dos ecuaciones que tengo acá. Y al aplicar el teorema de Taylor para estas funciones de dos variables, obtenemos nosotros los siguientes desarrollos. F1 más la parcial de... Aún no se logra ver la pantalla. ¿Perdón? Aún no se puede ver la pantalla. ¿No se puede ver?
No, sigue cargando. Sigue cargando. A ver, déjenme ver. Bueno, a ver. A ver, ahora sí ven esta pantalla de whiteboard. Sí, profe. Sí, qué bueno. Entonces, a ver. Entonces dijimos que queríamos nosotros sustituir estas expresiones que tenemos ahí para x11 y x21. Queremos sustituirlas acá en F1 y F2 aproximadamente igual a 0. Esto lo hicimos aquí. Sustituimos x11 y x21 en ambas, F1 y F2. Y ahora es lo que les decía, vamos a usar un desarrollo de Taylor para funciones de dos variables. Entonces, obtenemos para la primera F1 más parcial de F1 respecto a X1 por delta X1 más parcial de F1 respecto a X2 por delta X2 más puntos suspensivos. Y análogamente para la segunda función F2 tenemos por Taylor esta expresión. Y hay más términos ahí que involucran potencias de delta x1 y de delta x2, pero esos términos los vamos a ignorar. Entonces, básicamente vamos a ignorar estos puntos suspensivos que tengo acá y nos vamos a quedar en el lado izquierdo con esta parte
Y en el lado derecho vamos a poner F1 y F2. Entonces, en el lado derecho va a quedar menos F de 1 y menos F2. Sí, en el lado izquierdo nos queda esto. Quiero llamar la atención que esto que tenemos ahora esto es un sistema de ecuaciones lineales. Y pues las incógnitas son las deltas. Estas son las incógnitas. Lo demás se supone que lo conocemos. Déjeme nada más escribirlo en forma abreviada. En forma matricial, el sistema lo podemos escribir como esta matriz, que es la matriz jacobiana, la matriz jacobiana por el vector de las incógnitas delta x1, delta x2, igual a menos f1 y f2. Sí, estas derivadas parciales que aparecen en la matriz jacobiana, pues también están evaluadas en estos argumentos, nada más que no los escribí. Porque si escribo los argumentos ahí, pues se pierde la claridad, se ve. Pero esta matriz que tengo aquí está evaluada en justamente x1, 0, x2, 0, que es algo que supuestamente conocemos. Es la aproximación inicial. Entonces, todavía podemos simplificar más si le llamamos J a la matriz jacobiana, delta x al vector delta x1, delta x2 y f mayúscula al vector f1, f2, entonces, pues podemos escribir todo simplemente como j de x, la matriz jacobiana, por el vector delta x es, y ojo, ¿verdad? Menos f de x, ¿verdad? Siempre hay un menos ahí que no se nos debe de olvidar. Sí, que el menos pues, salió de aquí, de que aquí en estas ecuaciones pasamos F1 y F2 al otro lado, entonces pues nos quedó
menos F1 del lado derecho y menos F2 también del lado derecho, ¿no? Entonces, una primera versión del algoritmo de Newton es la siguiente. Tomamos una aproximación inicial x1, 0, x2, 0 hasta xn0. Ahorita aquí, digamos, K, el contador, es 0. Entonces aquí cuando digo calcule f y j, pues quiero calcular f de x0 y j, el jacobiano, de x0. Y ahora, bueno, aquí la YK que apareció aquí, pues es lo que le llamábamos nosotros la delta X, ¿no? La delta X. Entonces, para encontrar YK, que es la delta, necesito resolver este sistema. J de XK por YK es menos F de XK. Y para resolver este sistema, pues podemos usar eliminación de Gauss, porque es un sistema lineal. Y después, ¿se acuerdan que xk más 1 era xk más el delta x? Pues hago xk más 1 igual a xk más yk. Y pues el proceso se repite hasta que estemos satisfechos, convencidos de que xk más 1 ha convergido a la solución x asterisco, ¿no? Si no estamos satisfechos con lo que observamos, pues como que regresamos acá a calcular f, pero antes pues incrementamos k, ¿no? El contador lo incrementamos, k igual a k más 1, calculamos ahora f de x1, j de x1, y ahora vamos a encontrar y1, el incremento, resolviendo este sistema y usando eliminación de Gauss y así sucesivamente. Aquí está una versión un poco más detallada de lo mismo, pero pues nada más hay cosas
necesarias que se reflejan aquí. Aquí sí se refleja nuestro contador K. Aquí ponemos un tope al número de iteraciones que estamos dispuestos a realizar, que es n mayúscula. Aquí está exactamente lo mismo, calculamos f y j, luego resolvemos el sistema lineal j de x por y igual a menos f de x. Aquí a x le agregamos su incremento y o delta x. Y por ejemplo aquí indicamos que si la magnitud de este incremento ya es muy pequeña, pues ya nos detenemos, porque epsilon aquí es algún número fijado por nosotros muy chiquito. Entonces, si el incremento, la magnitud del incremento es menor que epsilon, pues el procedimiento fue exitoso y ya nos detenemos. Y en caso de que no, pues incrementamos nuestro contador K y seguimos con el procedimiento. Y si finalmente excedemos n mayúscula, pues entonces enviamos un mensaje diciendo, pues ya excedí n mayúscula, algo anda mal ahí, el procedimiento no tuvo éxito, algo anda fallando, ¿no? A ver, aquí tengo algunos ejemplos. Oh, no. Aquí tengo f1 de x1 y x2 igual a 0 y también f2 de x1, x2 igual a 0. Pues, algo que voy a necesitar es la matriz de las derivadas parciales, el jacobiano. Entonces, si derivo f1 respecto a x1, pues obtengo 18x1 al cuadrado más x2. Y si derivo f1 respecto a x2, pues obtengo x1 menos 9x2 al cuadrado. Si ahora derivo f2 respecto a x1, pues obtengo 2x1 menos 18x2 al cuadrado. Y si derivo f2 respecto a x2, pues obtengo menos 36x1 x2 más 48 x2 al cuadrado. Quiero tomar como aproximación inicial el punto 2, 2. Pues aquí podemos ver cómo se ve este ejemplo. Sí, aquí está graficada tanto F1 como F2, ¿verdad?
Aquí tenemos graficado estas dos funciones. Y pues vemos que en la región ahí que tenemos, pues hay por lo menos 3 cruces. O sea que podríamos esperar hasta 3 soluciones en este caso. Pero pues nosotros tomamos el punto inicial 2, 2, que si nos imaginamos aquí está 2, es más o menos este punto de acá, que no es una aproximación inicial demasiado buena, ¿no? Porque realmente no está muy cerca de ninguna de los puntos que nos interesa encontrar, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Sí, nada más déjenme mostrarles aquí rápidamente los cálculos que tengo que hacer. A ver, dejen borrar aquí. Sí, aquí tengo que tomar ahora 2, 2 en F1 y F2. Pues, ¿qué me va a dar esto? 2 al cubo, 8 por 6, 48, ¿no? Más 2 por 2, 4. 2 al cubo, 8 por 3, 24. Menos 4. Sí, esto es para esta F1. ¿Y esto cuánto da? Esto da 48. Pues da 24, ¿no? Que no es muy bueno porque pues, yo quisiera que esto fuera 0. Y el segundo queda, el segundo da 4 menos 18 por 4 por 2. 18 por 4 por 2 menos 144 más 8 por 16, 128 más 1. 128 menos 144 más 4 más 1. Pues creo que da menos 11. Pues tampoco es muy bueno, pero... Entonces déjenme apuntarlos aquí para que no se me olviden. Este es 24 y este, según yo, es menos 11.
Y ahora quiero la matriz jacobiana también en 2, 2. Entonces va a ser 2 al cuadrado es 4 por 18 más 2 es 74. Luego es 2 al cuadrado es 4 por 9, 36 más 2. Según yo aquí es menos 34. Luego es 4 por 18 más 4 menos 68. Y luego es 2 al cuadrado es 4 por 48 y 36 por 4. Según yo es 48. Y esto multiplicado o por delta, o también le llamamos y, tiene que ser menos 24 menos 11. Este es el sistema lineal primero que tengo que resolver. Este es el primer sistema que tengo que resolver. Y aquí abajo ya tengo, o sea, encuentro Y1 y Y2, que es la solución del sistema, y eso se lo agrego a mis aproximaciones iniciales. Y al hacer eso obtengo estos valores que están ahí, 1.37 y 1.34. Y repitiendo, pues encuentro los demás valores de esta tabla. Sí, entonces aquí empecé con k igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que llegué hasta 7. Llegué hasta 7 si no me equivoco. Y pues sí, aquí ya me detuve porque aquí efectivamente esto ya es menor que epsilon, ¿no? La diferencia entre estos dos vectores pues ya es muy chiquita. Y quiero que observen otra cosa. Sí, o sea que, a ver, ahorita les regreso ahí, nada más quiero ver aquí también. Aquí, ¿qué pasó? Pues pasó que empezando con el punto 2, 2, terminamos aquí en este punto que es el 1,1, ¿no?
O sea, sí convergió el método de Newton. Y después de relativamente pocas iteraciones, ¿no? Y lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Si se fijan en esta tabla, subrayé los dígitos. ¿Y cuáles dígitos subrayé? Pues esto digamos que es la solución exacta. La última entrada, ¿no? El último renglón. Entonces subrayé todos los dígitos de eso. Y luego fui de atrás para adelante, subrayando los dígitos de los números que coinciden con la solución exacta. Bueno, aquí en en el penúltimo renglón, pues todos coinciden, entonces subrayé todos, tanto en azul como en rojo. Luego, al pasar aquí al antepenúltimo, pues subrayé todos excepto en el primer caso el 2 y en el segundo caso, en el X2, el 1, ¿no? Que no coincide. Después, al pasar aquí, pues subrayé los dígitos que coinciden con la solución exacta en ambos casos. Y así me seguí. ¿Sí? Aquí todavía hay algo que coincide con la solución exacta, que es el 1, tanto en X1 como en X2. Y aquí en mi aproximación inicial, pues no hay nada que coincide. Entonces no hay nada que subrayar. Pero quiero que vean, por ejemplo, en el caso del lado izquierdo, ¿cuántos dígitos coinciden con la solución exacta? Pues aquí es 1. Aquí son 2. Aquí estoy viendo los azules. Sí, después lo hago para los rojos, porque no tiene que ser igual. No tiene que ser igual. Estoy viendo los azules. Aquí son 3. Aquí luego son 5. Y aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 según yo. Sí, y hay un patrón interesante que es que los dígitos esencialmente se van duplicando. Sí, o sea, al principio no hay nada. Hasta que hay 1, luego hay el doble, que es 2. Luego esencialmente el doble de 2 es 3. El doble de 3 esencialmente es 5. El doble de 5 pues, es 9, etcétera. Sí, o sea, aquí hay que tomar la palabra duplicando pues, en un sentido amplio, ¿no? No tenemos que ser ahí estrictos. Y creo que pasa exactamente lo mismo con los de X2. Creo que en este caso, también aquí tengo 1, luego tengo 2, luego tengo 3, luego tengo 5, luego tengo aquí 9. ¿Sí? Y esto es
típico del método de Newton, que una vez que empieza a funcionar, a converger, los dígitos de una iteración a la otra se van duplicando. A ver. Aquí tenemos un ejemplo de tres ecuaciones en tres incógnitas. Aquí calculamos lo que sería el jacobiano. Y aquí tomo alguna aproximación inicial. Y les recuerdo que tengo que sustituir estos valores tanto aquí en todas estas f's como en la matriz jacobiana. Sí, en este caso pues obtengo ciertos valores. Ahora pues es un problema más difícil porque ahora, como son tres ecuaciones no lineales, pues en cada paso voy a tener que resolver un sistema lineal de tres ecuaciones en tres incógnitas. Aquí está lo que se obtuvo por el método de Newton, esto. Esto es x asterisco, esto se obtuvo de otra forma y esta es supuestamente la solución exacta, ¿no? Y pues vemos que básicamente en este caso x8 y x9 coinciden con la solución exacta. Que lo de exacto, pues no sé yo qué tanta confianza debemos de tener, digamos, en el último dígito aquí. O sea, yo no sé si son realmente esos que están ahí o son otros, ¿no? Tendría yo que trabajar con mayor número de dígitos. Entonces, por eso yo digo que estos dos, x8 y x9, pues básicamente coinciden con la solución exacta, porque nada más difieren posiblemente en el último dígito, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo puedo pensar que todos estos dígitos de x8, digamos, son correctos. Los subrayo. Comparo con la anterior y pues
hasta el 7, ¿no? Comparo con la anterior, pues está difícil porque es 8, 7, 7, 9. Pues digo, no voy a ser muy... O sea, aquí yo estoy tomando 8, 7, 7, 9 y 6, etcétera. Si lo redondeo, este es el de abajo, ¿no? Este es el de X7. Pues si lo redondeo, este es el de X6. Si redondeo este número, me da 87, 80. Sí, por eso subrayé hasta el 80. Aquí en el X5, pues otra vez X5 es .88. Pues si redondeo este X6, pues obtengo 88.88. Y si ahora redondeo el punto 88 para obtener el X4, pues sí podría decir que obtengo punto 9, ¿no? Y ya, ¿no? Ahí quiero ya detenerme en el juego este. Y quiero ver más o menos cuántos dígitos tengo aquí. En X4 tengo 1. En X5 tengo 2. En X6, 1, 2, 4, ¿no? En X7 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7. Más o menos 7. Aquí tengo en X8 como 10. Bueno, ahí se ve el patrón, ¿no? Una vez que tengo un dígito correcto, pues los posteriores esencialmente se duplican. Tengo el patrón 1, 2, 4, 7. Y bueno, 10 es porque nada más veo 10 dígitos aquí. Si manejo más dígitos, pues a lo mejor en X8 pues tengo en realidad más dígitos correctos. Y bueno, puedo hacer el ejercicio similar para esta columna y también para esta columna. Y observo esencialmente el mismo fenómeno, ¿no? Duplicación de dígitos. Eso es una característica del método de Newton. Ah, caray. Bueno, esta tabla es realmente del ejemplo 1. Pero comenzando con otro punto inicial, que es el 2 menos 2. Y también vemos aquí subrayado en azul y aquí de este lado subrayado en rojo, que una vez que se presenta un dígito correcto, en los pasos sucesivos se va duplicando el número de dígitos correctos.
Sí, esto también tiene que ver con el ejemplo 1. Aquí también se toma un punto inicial distinto y ahora se converge a una raíz distinta. Y nuevamente se observa el fenómeno de duplicación de dígitos correctos, que básicamente tiene que ver con lo siguiente. El error en la etapa K más 1 es como el error en la etapa anterior, pero al cuadrado. O sea, porque si aquí el error en la etapa K es pequeño, en la siguiente etapa, en la etapa K más 1, pues este error pequeño se elevó al cuadrado, entonces ya se volvió mucho más pequeño. Sí, o sea, esto es lo que está asociado con el término convergencia cuadrática. Cuadrática del método de Newton. Y por ejemplo, si tengo una sola función no lineal, raíz cuadrada de x menos 10 igual a 0. Bueno, en este caso, el jacobiano pues es la simple derivada, es 1 sobre 2 raíz de x, ¿no? Y entonces, si lo que quiero es resolver esto, en digamos x igual a x0, una aproximación inicial, pues voy a tener aquí 1 sobre 2 raíz de x. Ah, bueno, escribí el x0 de otra manera. Por delta x es igual a menos la función
evaluada también en x0. Bueno, aquí en este caso, pues delta x pero esto no me gusta. Porque, a ver, borramos. Estoy trabajando el caso general. A ver. Obtengo otra vez lo mismo. Ay. Bueno. Algo.
Sí, voy a detener la grabación.